Buenas tardes a todos y a todas. Ya sabéis que el día que llueve en Jerez parece que somos los de la Bruja del Norte, del Mago de Oz, que nos mojamos y nos derretimos. Entonces ha empezado justo a llover a la hora de empezar la actividad. Hace que no somos todos los que debiéramos ser. Pero como tenemos la grabación y mañana se pondrá en YouTube y habrá muchas personas que lo estén viendo, yo creo que esta presentación va a tener un recorrido mucho más largo del que se pudiera esperar. Pero bueno, el público, lo importante es la calidad, y aquí calidad hay de sobra. Así que estamos muy contentos, Manuel, de recibirte. Ya sabéis, todos lo conocéis, es un poeta y escritor chipionero, aunque nacido por circunstancias médicas en Sanlúcar, pero es chipionero. Ya sabéis también que ha publicado diferentes libros, sobre todo de poesía, y que como periodista lleva un podcast, lleva en la radio, lleva un programa y publica también en prensa, es un multifunción. Yo creo que este libro recoge no todo, pero sí una buena parte de lo que él ha ido ofreciendo en negrita, subrayado, cursiva, y creo que es una idea estupenda que los periodistas no dejen pasar sus columnas, sus artículos, porque es verdad que muchas personas lo van a escuchar y lo van a leer en directo, pero si eso luego no se recoge, es algo que se queda un poco desvaído, y es una lástima porque hay muchas opiniones en este libro y muchos textos, o todos los textos, que tienen una actualidad más allá del momento en el que fueron compuestos. Así que yo creo que es una idea estupenda que lo hayas reunido, y estamos deseando que nos cuentes un poquito más de ello. Además tenemos a Wayne Jamison a su derecha como partener de esta actividad. Ya él sabe que le tenemos mucho cariño y que es un grandísimo escritor que nos sorprende cada vez que saca una novela. Estamos siempre deseando de leerlo. Y hoy, pues aunque viene con otra función, yo creo que él también le gusta y lo va a hacer estupendamente. No voy a decir nada. Yo ya hasta aquí. El pórtico era lo que quería poner. Tendría que haber venido, o tenía previsto venir el delegado de Cultura, Francisco Camas, pero no ha podido asistir y me dice que le excuse la presencia, que luego mañana verá la grabación, y la disfrutará en diferido. Así que nada, os paso la palabra. Sí, yo no voy a incidir mucho en los datos biográficos de Manolo. Sí, voy a comentar una cosa, porque a mí me pasa las dos, creo que es la segunda vez que yo presento aquí, a mí me pasa algo, y yo creo que a Manolo también me pasa, porque hablando el otro día por teléfono para preparar las presentaciones, a mí es que ese cuadro de ahí enfrente me impone un montón. Si ya de por sí esto es como torear en una plaza de primera, ¿no? Tener esa foto ahí, ese cuadro ahí, es para mucho más, ¿no? Y muchísimo respeto. Pero aprovecho y enlazo con una cosa que ha dicho Pepa, que yo creo que es muy importante y que creo que le otorga un valor añadido al trabajo que hace Manolo, que es el valor de la palabra, ¿no? Y trabajos como este, precisamente, yo creo que lo que hacen es eso, es defender el valor de la palabra, ¿no? Tengo aquí apuntado unas notas, yo creo que la biografía ya no hace falta, ya la he apuntado de ella, pero me estuve viendo el otro día la presentación que hiciste, creo que fue en Chipiona, ¿no? Donde presentó Telles, ¿no? Sí, Bajo Telles, ¿no? Referente precisamente del periodismo y de la literatura, ¿no? Y prologuista de este libro, ¿no? Que decía, y leo textualmente, ¿no? Que la literatura, el periodismo y la vida, al fin de cuentas, es una carrera de relevos en la que vamos entregando testigos e intentando que la palabra perdure como vía de comunicación y pensamiento, ¿no? Porque precisamente yo creo que eso, precisamente que la palabra no es, y no debe ser nunca un capricho, ¿no? Es una necesidad. Yo creo que Manuel Monge lo ejerce en este caso no solo con una calidad que creo que es incuestionable, sino de muy diferentes formas, ¿no? Y en una entrevista que hacías el otro día también en Radio Nacional, tú defendías, o así lo entendí yo, si no corrígeme, que escritor se debe llamar a aquel también que es capaz de ejercer, contar cosas de diferentes formas, ¿no? El que es capaz de escribir novelas, el que es capaz de escribir ensayos, el que es capaz de escribir poesía. Y me sentí muy identificado con eso, ¿no? Porque a mí la palabra escrita es una palabra que me sigue pareciendo muy grande, ¿no? Y que hay que respetar, y que creo que tu
tú lo haces y que creo que este libro es un buen ejemplo, ¿no? Este libro, que es una recuperación de artículos atemporales, con otro valor añadido, ¿no? Que tú mismo has sido capaz de ejercer una disciplina que, fíjate, yo que he estado más de 30 años ejerciendo el periodismo, y lo sigo haciendo aunque ahora de otra forma, me parece muy difícil, que es la autodisciplina de escribir un artículo semanal. Yo me acuerdo cuando estaba en un periódico, aquí en Jerez precisamente, ¿no? Que tenía la obligación de todos los domingos tener que publicar un artículo. Con todo lo que eso implica, a mí me parecía un horror. Pero encima, a mí por lo menos, yo cobraba por aquello, ¿no? Pero en este caso, hacerlo como lo haces tú, me parece de un valor impresionable, ¿no? Y además, porque son artículos que yo creo que hablan de cuestiones atemporales, ¿no? De problemas, creo que lo decía también Pablo Cotello, ¿no? De los problemas y las alegrías de siempre, ¿no? Pero con esa forma que tú tienes, creo yo, también de contar las cosas, que es que cuando uno lee esos artículos tampoco tiene que coger un diccionario para entender lo que tú estás contando, porque no es necesario, ¿no? Y yo siempre he defendido que esa precisamente es una cualidad del buen periodismo y por eso considero que es una buena noticia que personas como tú o como él, en este caso, vayan en esa línea, ¿no? Y sobre todo si, como es tu caso, luchas por conciliar lo que es periodismo y literatura, me parece fundamental, ¿no? Y que creo que mi oficio, el oficio de periodismo, porque yo me considero periodista en otra cosa, debe ir por ahí precisamente, ¿no? Porque tu periodismo tiene mucho de literario y con artículos que tienen fondo y que calan y que lo hacen, pues, alejados también de esos clichés, de esos clics que hay ahora en el nuevo periodismo. Pero si te parece, como hemos hablado por teléfono también, lo que podemos hacer, en vez de yo soltar un rollo aquí o que lo sueltes tú, y como este libro invita precisamente a eso, yo creo que podemos entablar una conversación, una pequeña entrevista, ¿no? Y que me cuentes, en primer lugar, por qué este libro, ¿no? ¿Por qué publicas este libro y qué objetivo te marcas con él? Sí. Si me permite, Wayne, antes que nada quería agradecer a la Fundación Caballero Bonal esta presencia aquí, porque quien me lo va a decir a mí con el tiempo, porque yo a Caballero Bonal lo conocí de Chipiona, pasaba temporadas allí, iba con amistades de Chipiona, y yo lo veía muy lejos, ¿no? A Caballero Bonal. Lo veía con el Paquito, lo veía en el concurso de Pandora. Con el tiempo también tuvimos una cena con él, en el que accedió totalmente, y fuimos 4 amigos que estábamos en un periódico y tuvimos una cena con él y ahí pues ya la dimensión humana ya la catamos allí, aparte de ya la literaria, que es una persona. Tengo que contar un artículo, cuenta. Sí. Fue un artículo en honor a él cuando falleció y bueno, y ahora bueno, lo tengo allí enfrente y sí. Y aparte, y antes lo veía alto, ahora lo veo más alto todavía, o sea, porque la dimensión que va a coger Caballero Bonal con el tiempo pues va a ser inmensa, al igual que Carlos Mundo de Oro, y creo que van a ser 2 poetas y 2 escritores, que con el tiempo van a ir incrementándose. Y bueno, para mí es un honor, y sobre todo con el cariño con que me trata Pepa, de estar aquí. Y a partir de ahí, si me acuerdo la pregunta que me has hecho. ¿Qué buscas tú? ¿Qué es lo que buscas con este libro, ¿no? Porque no es común, menos hoy en día, publicar un libro de relatos, en este caso son artículos, ¿no? Sí, yo escribí artículos antes en fanzine y demás, y digo, bueno, voy a recuperar esta afición de escribir, porque he leído muchos periódicos, cuando los periódicos eran diariamente libros, porque 5 o 6 periódicos lo tenían en mi mano, porque mi padre tenía una librería, todos los días me llegaban periódicos, y cada periódico, y había 4 o 5 que eran auténticamente libros de la calidad literaria que había y periodística. Entonces, claro, eso quedó ahí y lo he recuperado. Y la pretensión del libro era, me planteé un reto, voy a hacer lo que tú bien dices, intentar escribir un artículo semanalmente, y cuando llegue a 100 voy a compilarlo en un libro, bueno, y lo hemos logrado. Se ha hecho, hay una selección de los 100 primeros, y también intentamos pues darle una dimensión radiofónica con un formato radiofónico que creo que queda bonito, ¿no? Más ágil y más versátil, y tiene otra dimensión al artículo también, y sobre todo también intentar traer lo general a lo local y al revés, lo local a lo general, y sobre todo, como bien decía un referente mío en todo, que don Antonio Machado, pues conversar con el hombre que uno lleva dentro, ¿no? Para mí los artículos es
pues conversar conmigo mismo, explicarme las cosas e intentar buscar una guía en la rutina, en el día a día, y sobre todo también expresarle que los demás la compartan, la lean, porque no quedarte con tus impresiones, y estamos faltos de eso, ¿no? De crítica, de reflexión, y es lo que buenamente puedo, pues la aporto, ¿no? Y ahí lo plasmo. Pero sin embargo, fíjate, yo por lo menos he percibido que los artículos sí que hay crítica, pero no es esa la característica principal de los artículos, ¿no? Y que además que cuando ejerces la crítica, la ejerces de una forma, no sé si la palabra adecuada es elegante o no, pero sin elevar el tono, sin elevar la voz, ¿no? Sí, hombre, que la portada del libro asusta un poco, ¿no? Con este hombre que se llama Estilete, que tiene un estilete o un puñal entre los dientes. Bueno, también hace mucho la edad, antes escribía más agresivo, ¿no? Antes era uno más agresivo y ahora no lo es tanto. Pero claro, con el tiempo no está teniendo una cosa con la otra, ¿no? La crítica debe ser justa, medida y también un poco elegante, ¿no? Porque todos tenemos derecho al error, ¿no? Todos nos equivocamos, todos. Cuando decimos todos, son todos. Y bueno, entrar, como muchas veces uno lee en prensa, a saco con determinadas cuestiones, bueno, que a saco no se puede entrar casi con nada, ¿no? Hay algunas cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, con la lengua, que es el primer artículo, bueno, cuando tocan algunas cosas le digo, bueno, esto no, aquí sí hay que atacar. Y entonces sí utilizo la pluma como estilete, como puñal, pero en contadas ocasiones. Y bueno, y sobre todo eso, hacer una crítica, pero también una reflexión. ¿Qué es lo que más te cuesta, no? Porque en mi caso, por ejemplo, era no tanto el escribir, sino el encontrar y el decidir sobre qué hablar. Con la sensación, al menos en mi caso, de que estoy aportando algo en lo que cuento, ¿no? Porque a mí la sensación siempre tenía de que, bueno, que no estás contando realmente algo que me interesa. Yo no sé si te cuesta más elegir el tema de que vas a hablar o el proceso de escritura. Sí, yo creo que a todos los que escribimos, el primer miedo cuando empezamos es la página en blanco, ¿no? Ya se lo superamos y ya está, el que tú dices, ¿no? Y yo lo que voy a contar va a interesar, le voy a dar una perspectiva nueva, porque claro, si voy a decir lo que ya han dicho otros, pues poco aporto. Pero bueno, ahí está un poquito el reto. Pero una cosa es que te venga, sí, y otra cosa es que tú tengas que publicar un artículo cada sábado. Sí. ¿Entiendes? Sí, bueno. Entonces tú tienes el viernes y está ahí la espada esa, ¿no? Siempre sí. encima de que el viernes tengo que terminar el artículo entregado. Yo la ventaja que tengo que bueno, lo hago por placer y no es una exigencia. Si bien es verdad que he cumplido con los plazos, pero bueno, creo que sería peor si yo tuviera este ejemplo de que alguien me tiene que decir, tiene que estar en tal día, a lo mejor ya me hubiera tenido problemas. Y hay veces que, bueno, hoy mismo tenía problemas para escribir un artículo de mañana, pero bueno, te pone y ya es cuestión, esto muchas veces parece un arte, pero también es picar piedra muchas veces, ¿no? ¿Te marca un límite cuando te pones a escribir? No tanto de espacio, no hablo si hay una serie de temas, de cuestiones, de formas que tú mismo te autoimpones no tocar. Bueno, la autocensura algo habrá, porque hay veces que estás ahí escondido y tú no sabes. Sobre todo los temas locales, ya lo he dicho, los temas locales ya son tan vanidos que dices, bueno, estoy harto de hablar de esto, ¿no? Aunque a veces quieres hablar, pero bueno, lo huye un poco de ello. Y por lo demás, no tengo... ¿Cuál es tu posición en el tema este, que a mí me parece fundamental, lo que hemos comentado antes, ¿no? De ese matrimonio, ese maridaje, periodismo, literatura, ¿no? ¿Lo crees necesario, lo crees conveniente? Bueno, yo parto de que, bueno, no soy periodista de profesión, no soy de vocación, porque intenté estudiar periodismo cuando la nota de corte no te lo permitía, pero bueno, pero claro, yo tenía la prensa ahí a mano siempre, ¿no? Y esa prensa de aquellos años 80 era literatura, ¿no? Entonces, claro, quedarme con la otra prensa, que es la que se hace ahora con el momento de la crónica, de la crítica no constructiva y no emergente, ¿no? Y yo por eso también, cuando empecé a escribir, digo, bueno, ¿y dónde lo publico? Tenemos la suerte que ya tenemos las redes sociales, internet, y en principio empecé por ahí, y ya después tuve mi página web, también lo publico por ahí, la radio, y bueno, porque tenga la difusión esa. Porque digo, ¿y quién va a querer estos tipos de artículos? Yo estos artículos escasamente los leo en la prensa, salvo JJT, algunos de ABC, algunos del País, muy pocos periódicos, o mejor dicho, periodistas hacen este tipo de artículos. No porque tengan esta calidad, que lo tienen mal, ¿no?
sino el tipo de enfoque no se ve, ¿no? Parece que hay que escribir una demanda o en la actualidad y lo que te marquen las líneas editoriales. Bueno, yo voy libre y ya creo que me ha pasado hasta el antojo de publicar. ¿Y esa actualidad no te condiciona nunca? Sí, por ejemplo, hay veces que tú quieres hablar, por ejemplo, ahora está todos los temas de actualidad, que hay mucho, ¿no? Que hay veces que da miedo afrontar los temas, ¿no? Porque dices, bueno, voy a hablar de esto, pero claro, en 2 páginas no se podrá hablar y es lo que quiero, y a veces, bueno, te coarta un poquito porque no sabes si lo vas a lograr. Ya no tanto porque piensen lo que piensen, porque tú escribes y tú sabes lo que has escrito y el que te conoce. Pero hay temas que quieres abordarlo bien, no tienes tiempo algunas veces. Y sí, hay veces de la actualidad me gustaría hablar un poco más. No hablo del todo lo que quisiera hablar de la actualidad. ¿Y por qué? Quizás sea esa pequeña autocensura que uno se marca, ¿no? O un poquito de valentía, de decir, bueno, venga, me imagino que serán periodos ya llevo casi 3 años escribiéndolo, y a lo mejor son etapas que hay que abrir, ¿no? Dice, bueno, ya ahora voy a tirar por aquí, y no estaría de más. Lo que ocurre es eso, que hay veces que es difícil en el mundo que vivimos ahora mismo, de no que tú escribas lo que tú quieres escribir, sino que te lean como tú quieres que te lean, ¿no? Entonces, dice, bueno, para tener batallas innecesarias, hay veces que es mejor callarse, cuando la verdad es que te pide el cuerpo hablar. ¿Algún referente tienes? ¿Algún modelo, algún referente? Sí, bueno. En esto, Sí, bueno, Umbral para mí, de hecho, el negrito sobre la cursiva, también los María, tanto Julián María como su padre, que escriben maravillosamente, pues muchísimo, sobre todo en aquella época. Ahora hay todavía algunos vigentes, como J.J. Telle, también a veces hay algunos que me gustan, en el país por supuesto también, Vargas, en fin, hay muchos que me gustan y son mis referentes. Cada vez los escribo menos porque se compra menos presa y está más cortado, ¿no? Que ese es otro de los problemas, que digo, bueno, yo voy a mandar un artículo a la prensa, me lo van a restringir y no lo va a poder leer nadie, no me pagan, y digo, ¿qué encuentro yo ahí de beneficio? No encuentro nada de beneficio, pues sigo por aquí. No hay aliciente, digo, bueno, pues tiro por medio y el que lo lea ya, gracias a Dios, porque todo el mundo, el que quiera puede acceder a los artículos de cualquiera, ¿no? Si están libremente en la red. Tus 3 libros anteriores fueron poemarios, ¿no te sientes más cómodo? Yo me considero igual, salvando la mucha distancia, igual que Caballero Bonal, ¿no? Poeta ante todo, y al igual que Caballero, se lo he copiado, él dice poeta y escritor. Yo me considero poeta y igual que J.J. también, la poesía está ahí en su escritura periodística y son cosas diferentes. Creo que el escritor y el poeta son, cuando uno va a talleres y a jornadas, pues ve a personas que dicen, bueno, soy escritor, bueno, a lo mejor eres novelista, no eres escritor, ¿no? Porque el escritor es poeta, creo que puede escribir teatro, puede escribir poesía, narrativa, un concepto más de principios del siglo XX, ¿no? Donde los escritores eran polivalentes y hacían todo maravillosamente. Entonces, a lo mejor eres un buen novelista y eres el mejor, pero eres novelista solamente. Por eso digo que yo me considero poeta y bueno, malo no lo sé, pero poeta que soy, sí. O la perspectiva poética es muy importante. Y hacer un pequeño atraco, si me permite, voy a empezar, no está preparado, a leer las primeras líneas de uno de los artículos. Y si te parece, hace 15 o 20 líneas. Luego tú continúas explicando lo que consideras que tienes que explicar, si quieres explicar algo. El artículo es Son mundos sutiles, supongo que sabéis. Y dice así, ¿no? Dice, el comienzo de Proverbios y Cantares de Antonio Machado es para mí toda una declaración de intenciones. Casi me atrevería a decir que un programa de vida y un modo de interpretación de la realidad. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompa de jamón. Esa íntima declaración, honda y honesta, expresada en los 6 primeros versos, denotan la modesta elegancia de la más pura melancolía machadiana, de la que hizo gala durante toda su vida y hasta sus postreras horas, recordemos, estos días azules y ese sol de la infancia. Los 4 últimos versos que completan ese primer poema complementan esa declaración. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar, subir súbitamente y quebrarse.
poeta contempla esos mundos a la distancia, plácidamente, editándose, recreándose. Nada hay de dolor o queja, los contempla como un paisaje buscado y creado dentro de su entelequia, como contempla un creador a su criatura. ¿Sigues? Sí. Bueno, claro, como digo, un programa de vida prácticamente, ¿no? Y por eso los poetas y sobre todo Machado y demás pues nos marcan de por vida y ya es difícil salirte de ahí, ¿no? Parece que te circunscribe. Entonces hay veces que ¿por qué merece la pena escribir o luchar? Pues precisamente por esos mundos, ¿no? Que no se pierdan, que no se olviden y para que se mantengan y bueno, y que haya voces que peleen porque eso exista, ¿no? Porque no tenemos que dar la batalla por perdida. Y a partir de ahí, pues, es la perspectiva poética que no solamente en la escritura, sino en la vida muchas veces. Cuando encontramos a compañeros de escritura, pues tenemos una afinidad de que están ahí, ¿no? De escritura, están ahí. Al fin y al cabo, lo que aquí se sostiene es que te está asomando la vida a través de la poesía. Y ahí también te está asomando la vida, de otra forma. Sí, es lo que decía, la perspectiva poética está siempre, por lo menos mi punto de vista. Y porque perderla sería, pues, no sentirse poeta, sería escritor. Y creo que si no la pierdo, pues voy por un camino. Por mi parte termino preguntándote, porque yo sé un poquito de lo que va, en qué estás ahora y qué será lo próximo. Sí. Que... Bueno, pues el problema es muy interesante, sí. el proyecto, ¿no? Bueno, tenemos el problema, siempre nos quejamos de que asiste poca gente a los actos, de que no lee poca gente, que es muy difícil vender libros. Buena parte es verdad, ¿no? Muy difícil porque hay mucha gente escribiendo también, es fácil publicar, en fin, hay un contexto que no es fácil. Y entonces, cuando te escribes como poeta, pues parece que eres poeta y te vas a morir poeta, bueno, se hace otras cosas, ¿no? No soy un hombre que se hace otras cosas, ¿no? Y bueno, se escribe en prosa, estos son artículos y también estoy preparando un libro de relatos que esperaba salir este año pero no ha podido ser, por salirte un poquito del texto y de que no te circunscriban a la labor poética, que como la teatral creo que son las grandes minorías de la escritura, ¿no? El teatro y la poesía son sectores muy restringidos, ¿no? Y círculos cerrados muchas veces porque somos siempre los mismos. Entonces hay que abrirse un poquito, sobre todo porque quieres hacerlo y porque creo que sabes hacerlo. Y para que te digan, bueno, soy escritor también. Escribo narrativa, escribo relatos y en ese camino estoy. Y ahora, bueno, yo tenía previsto hacer estos 3 poemarios que hice anteriormente. Son una trilogía, ¿no? Trilogía, yo lo llamo trilogía, lo llamo Pompeya porque curiosamente el primero es Relieves de Chipiona, que es dedicado al tiempo y al espacio en Chipiona, poema. El segundo es Resiliencias, que es un poemario de la época anterior a la pandemia, y después Reconquista, que es en plena pandemia, se escribió en plena pandemia. Y es trilogía porque curiosamente los 3 empiezan por re, ¿no? Trilogía, Relieves, de Resiliencia y Reconquista. Y como ahora para ser un gran poeta o escritor tiene que tener una trilogía, si no, no es nada. O más. Pues entonces, bueno, ya tengo la trilogía, pero no es trilogía, es trilogía. Y a partir de ahí, pues, como decía, este libro de artículos, el de relatos que son más bien cuentos, ficciones y demás, muy variados también, que espero que salgan para el año que viene ya. Y en medio, pues, se metió pues, algo también que escribe uno con el alma, porque la biografía de un dramaturgo nacido en Chipiona en 1857, que este año se cumple el 150 aniversario. Nació en Chipiona, después hizo la carrera, se fue a Sevilla y terminó en Madrid. Claro, en aquella época en Madrid, principio del 20, cuando ya te metes, aquello impresionante lo que había, de escritores, de dramaturgos, de teatro, era una nueva edad de oro del teatro, escribiendo prácticamente se requerían obras cada 2 o 3 semanas, increíble lo que había. Federico Oliver empezó como escultor y poco a poco era muy buen escultor, según lo que las críticas, pero se hizo amigo de los hermanos Álvarez Quintero en Sevilla, fue a Madrid y se lanzó por la dramaturgia.
tuvo un éxito enorme con la primera, La muralla, con la primera drama que escribió, y bueno, y ya fue toda una carrera de ascenso porque, claro, en aquella época estaba Benavente, Chegaray, bueno, grandes dramaturgos que ocultaban a otro resto, pero hay grandísimos como este Federico Oliver. Casi todo lo que escribió lo publicó, lo pasó a la escena, casi todo, y el tío, pues que hay que hablar así porque la dimensión que va cogiendo cuando lo voy, bueno, que puedo hablar de la dimensión que cogen los personajes cuando lo investiga, porque los trabajos de él son magníficos, ¿no? Pues tuvo la dimensión que van cogiendo y, bueno, es que el escultor se casa con una actriz de renombre, de Carmen Cobeña, forma una compañía teatral, se va por provincia, se va a América, posteriormente lo repone todo, coge el Teatro Español, que es el primer teatro de España, lo regenta 2 años, funda la Sociedad de Autores de España, él fue promotor de la actual SGAE, o sea, podemos decir que el padre de los derechos de autor. Poco se conoce, pero él fue a congresos internacionales defendiendo los derechos de autor, que actualmente pues vive mucha gente. Sí, un personaje muy grande conforme lo vas descubriendo, tú sabes, la dimensión. Estás conociendo ese mundo también del archivo, de la investigación. Sí, apasionante. Estás experimentando ese subidón que te damos. Sí, sobre todo porque yo vengo de cero. O sea, yo de cero, o sea, no conocía las técnicas de documentación ni nada, pero bueno, lo que te falta por un lado lo pone otro, ¿no? El entusiasmo. Y este hombre, pues bueno, espero tenerlo terminado para octubre, que cumple el aniversario, pero no sé si lo lograré. Y si no lo logro, pues lo postergaré. Y ahí estamos en ello. Y creo que va a ser recobrar un personaje que estaba ahí un poquito solapado, pero que tiene una importancia verdadera, incluso en cuestión filológica y de dramaturgia. Y ahí estamos. Estamos viniendo a Madrid con documentación. Gracias a Dios tenemos los archivos abiertos. Eso es una maravilla. Bueno, algunos archivos. Y bueno, ahí estamos. Y ya después pues tenemos el tema de relatos, que van a ser muy diversos, de ciencia ficción a cuentos, y espero terminarlo. Yo esperaba haberlo terminado ya, pero bueno, no está. Y en eso estamos ahora, en esta biografía de Federico Oliver Pesco. Pues si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo más. En primer lugar, yo quiero felicitarte por esta humilde exposición que has tenido. Gracias. Y en segundo lugar, me ha llamado muchísimo la atención tu utopía. Sí. En el sentido de tu expresión verbal que has dicho que lo que escribes, que tienes miedo a que lo lean y lo interpreten de otra manera. Hay que partir de la base que cada uno tiene su propia estructura y que las perspectivas y visiones son distintas. Ante lo cual, si es ya en una comunicación verbal, tú utilizas una palabra, el otro el concepto de la palabra es otra, ya está el conflicto organizado. O sea que a través de la lectura todavía es más complicado. Y un escritor como tú eres no puedes quedarte con esa pretensión utópica porque no existe, es irreal. Está claro. Y eso, quieras que no, te va a limitar, porque te genera incertidumbre, temor y en definitiva es miedo. Sí, hay algo de eso, claro. Entonces, yo te lo digo con cariño. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Es que además soy doctor en psicología y esas cosas me doy cuenta. Sí. Entonces, te va a impedir abrirte, porque se te ve que tienes cierto grado de timidez. Sí, claro. Y si tú lo expones de esa manera, pues todavía te estás limitando. Sí, creo que por eso digo que hay que abrir nuevas puertas y quizás a corto plazo ya digo, bueno, pues voy a recibir al toro a Puerta Cayola y ya está, y vamos para adelante porque, bueno, yo no tengo nada que esconder, soy como soy, creo que no soy mala persona, entonces yo escribiré el que me quiera que me entienda y el que no me entienda. Lo que ocurre que algunas veces, bueno, que ellos se dicen tú, bueno, y eso que todo un poco uno interactúa con porque esas otras tú escribes, pero sí, después te dice mucha gente que te lee y demás, pero no se interactúa mucho con los lectores. Que también a lo mejor por eso perdería uno un poco más de miedo, porque
no sabes si está haciéndolo bien, si gusta, si no gusta, pero bueno, eso ya tú escribes y te pones a escribir. De todas formas, yo creo que esa precisamente puede ser una de sus características. Y esa limitación es que él mismo se autoimpone. Yo también soy partidario de que no se las autoimponga, ¿no? Quizás forma parte de su esencia también. Claro. Sí, Entonces, bueno. Sí, un matiz mío, claro. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿No? O sea, sí. Le estamos pidiendo también a lo mejor que escriba de... Es difícil, ¿eh? Porque, claro, no están los límites, es complicado muchas veces. Que se exprese como sienta y como considere, ¿no? Pero que lo que me refiero es precisamente a esa puntualización, que él que escriba y se exprese como considere pertinente y que intente transmitir lo que quiere transmitir, independientemente de que lo vayan a captar o no, porque las mentes no contienen lo mismo. No, son las pragmáticas. Esa es la idea clave que le he querido transmitir, ¿no? Sí. Yo prometo que la próxima semana hablaremos del gobierno. Yo tengo una pregunta también. Sí. Yo tengo una pregunta y además como estamos aquí en la intimidad y nos conocemos todos, voy a contaros una cosa que a lo mejor no la sabéis. Durante muchos años yo escribí una columna, un artículo, primero en el diario de Jerez, no uno en semana. Yo he llegado a escribir hasta 3 en semana. O sea, yo tenía la espada de Damocles encima de mi cabeza. Y además me lo pagaban. Ya es raro, entonces se pagaban. Después empecé a trabajar también con una columna en La Voz, que entonces estaba la cabecera de La Voz de Jerez. Este señor de ahí fue el director de La Voz de Jerez de esa cabecera durante bastante tiempo. Fue un magnífico director que me dejaba hacer lo que yo quería. Nunca me dijeron quita esto, pon esto, una coma, nada. Todo lo que yo mandaba me parecía estupendo. Era muy cómodo trabajar. Y luego también estuve colaborando con él en la radio, El Rincón de Pepa, una pequeña también como una columna hablada. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Tú crees que, como tú has manejado tanto el artículo escrito como el artículo tipo podcast y la radio, que es diferente el lenguaje y es diferente el modo de dirigirte al lector o oyente en un medio o en el otro, o tú lo haces las dos cosas con la misma soltura o con el mismo espíritu? Yo creo que es diferente, aunque el tema el tema fundamental perdure, pero las palabras, hay veces que tú las corriges o las intentas, y sobre todo traerte el tema, pero claro, la lectura está más circunscrita a gente que lee, tiene que hacer el libro, en fin, es más limitada y llega una gente más seleccionada, no porque sea mejor ni peor, sino que hay una selección mayor. Y la radio está más amplia, la escuchan todo tipo de personas, entonces adaptarse un poquito no está mal, ¿no? Sobre todo porque lo que tú quieres transmitir es el mensaje y que llegue el mensaje, traértelo a los temas locales o a temas más cercanos, meter música, ¿Te gusta a ti trabajar en la radio? Sí, me encanta la radio, para mí es el mejor medio que hay. La televisión es bonita, pero la radio es como la escritura, es imaginación. Sí, yo también creo que la radio es un medio que lo tenemos un poco, no olvidado, porque la radio también ahora está viviendo un momento de auge, pero siempre es una segundona, ¿no? La radio es la segundona cuando la radio debería ser, por eso mismo, porque tiene ese contacto que parece casi directo con el que te oye. El género del podcast está en auge. Sí, Está en auge. Eso es evidente. Sin duda. De todas formas, sobre lo que tú comentabas, Pepa, yo tenía un truco, que supongo que es el truco que tenemos todos, cuando estamos obligados a escribir, o estamos obligados a escribir artículos, sí o sí en una fecha concreta. Yo tenía siempre en el cajón 3 o 4 temporales escritos, que si la presión de esa semana, de que no tengo tema, de que no me convence, de que la actualidad no sé qué, pues siempre vas tirando de esos artículos, ¿no? Porque si no, esa presión te puede condicionar muchísimo y te puede condicionar también en el sentido de lo que decía ella. Pues yo he trabajado sin red, o sea, yo no nada más que decidí de no
tener ninguno en la recámara. O sea que me han dicho, bueno, es que no te da tiempo, porque voy a hacerlo así. Ya voy como un funambulista, ¿no? Ahí y voy abajo, no hay nada. Y porque creo que bueno, es un reto, ¿no? Para mí escribir artículos va siendo un reto y dentro de ese reto es un juego también. Entonces, ver la que me sirve para no perder el hilo. De mantener la mano caliente, ¿no? Que decía, no sé si lo decía Gabriel García Márquez o Mario Vargas, no sé, que mantener la mano caliente, ¿no? Que era como esa disciplina y si tú sabes que tienes que entregar y no tienes nada en la recámara, eso te fuerza todavía. Te fuerza, porque hay veces que, por ejemplo, lo escribo por los lunes por la tarde, algunas veces, al domingo, y hay veces que no tiene nada y en el telediario escucha sí. ping, y bueno, esto hace... Una frase o tirar de un verso, tirar Sí. de una pintura, tirar de una película que has visto, siempre hay esos truquitos, ¿no? De articulista. Yo tiraba mucho de anuncio por palabras, ¿cierto? Cuando había anuncio por palabras en el periódico, te encontrabas algunas historias ahí que entre lo que te podía contar esos artículos, lo que tu imaginación te invitaba a ver detrás, ¿no? Pues muchas veces daban pie a escribir también cosas. Sí, Wayne es un artista de la historia inverosímil verosímil. De la historia inverosímil verosímil. Y el libro que escribió de estos piratas es un referente, pero clarísimo. Bueno, ya mucha lectura ya encima y ese libro va mucho a hablar. Bueno, y aparte en Chipiona, pero... Una figura. Bueno. Pues no sé si tenéis algo más que preguntar, pero yo sé que Manuel tiene una sorpresa para nosotros. Bueno, sí, bueno, aquí yo creo que era inevitable, pues, estando donde estamos, pues terminar con Caballero Bonal, ¿no? Y hay unos versos que me gusta el flamenco y viene de familia y un recorrido largo, y unos versos que creo que están muy olvidados, que son de Anteo, que apareció en los papeles de San Armadán, y son 4 versos que no están para cantar, no son rimados para cantar, pero hablan de los cantes flamencos, la seguiría, la saeta, la soleá y el martinete. Y bueno, y vamos a hacer aquí lo que hemos dicho antes, vamos a trabajar sin red también. Me gustaría leer, mejor dicho, que se leyera el martinete de esos poemas de Anteo de Caballero Bonal, una voz que va a ser magnífica, que es la de nuestro amigo Chencho, seguro que lo recita fenomenalmente, y alguien que lo va a acompañar al martinete, al yunque y al martillo, para dar un poquito de pausa, y creo que nos va a salir una buena cosa, Chencho, porque el personaje se lo merece, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. ¿Quieres sentarte o en la...? De pie o sentado, ¿no? Me da igual, de pie. Sí, pues ahí tenemos un teléfono de mano. Va bien. Un poquito, ¿eh? Sí. Va bien. Tiramos ¿Se escucha? Vamos a ponerlo así más íntimo. Que quede más bonito. ¿Te quieres poner para el marco? No, yo aquí. Sí, bien. Vamos a ponerlo así íntimo. Anteo. José Manuel Caballero Bonal. El martinete. Trémulos son como el de cáñamo bajo la lluvia. El martinete se golpea a sí mismo. Se entrechoca como el mar con el mar. Tiende su desnudez como un oráculo sobre el marjal estéril de la noche, esclavo y errabundo al mismo tiempo entre la destronada furia de las lágrimas. Hierro y cristal, la voz se quiebra sacrificada al fuego litúrgico del gemido, con sus despedazados vidrios ardientes resecos sobre la tierra lívida. Oh vida junta, temple de la desolación, ráfaga
heridas se desbordan clamando contra nada. Nieve febril, agonizante. Verbo lacrado, idioma ya sin letras, torvo fanal de lo inefable, el grito se bifurca en lamentos, grietas, garfios de modulada tortura. Y es en vano que quiera la palabra ser apenas la transfiguración de sus entrañas, muda verdad que se rehúsa a quien con más codicia la desea. Turbio de sueño, doctrinaria cima, vibra el ornato cruel de su quejumbre, unce su yugo de cauterio y llaga sobre un sonoro pecho amortecido y allí golpea con compás metálico y allí se ensaña con sombrío fuego la sed del martinete, tenebrosa región premonitoria de la pena, angélico recinto, macilenta raíz del corazón que va entreabriendo los deleitosos bordes de su herida. Martillo corporal, su misma fuerza lacra la vida sobre un yunque lóbrego, rapto de esclavitud por ser más libre, donde la voz, igual que la mandrágora, finge la imagen del espanto en la raíz sepulta y luego crece buscando la clemencia, el compasivo aire, la garganta agolpada, reuniendo y disgregando en torno suyo los mágicos imperios de la vida. Solitario está el mundo. Oh misteriosa contrición, primaria rumbre pura de la tierra, cobre y cuarzo fundidos, el son del martinete fragua su cetro en la proster vigilia nocturnal, cuando el aciago cuerpo de la tribulación rompe su entraña contra el cantil del mundo. Ebria la madrugada entre los astros, más que el sueño se parece a la vida. Nadie podrá saber jamás cuál es su nombre. Muchas gracias, Chencho. Y Chencho está aquí también porque ha recibido un legado que algunos conocemos y lo ha recibido de manos de Caballero Bonal. Y no decimos más nada porque no podemos decir más nada, pero es un gran legado y un bonito legado que de Caballero Bonal ha pasado a Chencho Ríos. Y tiene otra sorpresa a nosotros, que nos trae un moscatel de Chipiona, de la bodega Martín Mellado, que hay que decir el nombre porque es un regalo que nos hacen. Así que nos vamos a tomar una copita a tu salud, a la salud de Wayne y a la salud de Chipiona, que viva Chipiona. Muchas gracias.